Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Gente que Sabe con expertos en el tema. Y hoy es un muy buen día para que tú escuches nuestro programa. Mientras, en lo que iniciamos con nuestro programa, en lo que llega nuestro invitado, nos acaba de avisar que hay mucho tráfico para llegar a su casa, así que mientras, ¿qué te parece si me ayudas a compartir en este momento nuestro programa en tu muro, con tu amigo, con aquel amigo que se queda dormido, con aquel que se le olvida? Ayúdame a compartir, ¿te parece? Realmente créeme que va a ser un tema muy interesante y que va a sumar a tu vida muchas cosas. Y bueno, pues, ¿qué tal amigos? Es mitad de semana, todavía no es viernes, mitad de semana, ya estamos cerca del fin de semana y aparte con frontera abierta. A ver, cuéntame, ¿ya pasaste? ¿Ya fuiste? ¿Ya te diste tu vueltecita para Brownsville? Pues ya está, nada más es cuestión de que querramos pasar y esperar esas 4 horas de fila. Así que, ¿me ayudas por favor? ¿Y qué te parece si vamos saludando mientras a nuestros amigos que ya están conectados? Ya estamos empezando nuestro programa. Tengo a nuestra amiga Mari Muñiz de la ciudad de Monterrey. Nos dice, hola gente que sabe, muy buenas tardes, es un gusto saludarles y estamos expectantes a este nuevo tema, bendiciones. Así es, Mari, créeme que va a ser un tema muy interesante. Así que en un momentito, Henry Anderson estará llegando aquí con nosotros. Pita Escoto nos manda a decir buenas noches. Por ahí vi más personas conectadas. ¿Qué les parece si me dejan leer su comentario? ¿Qué les parece si nos mandan saludos para saber quiénes son los que están ahí ya conectados? Muy bien, creo que está por ahí nuestra amiga Oralia Rodríguez, ¿cierto? Oralia, levántame tu mano para que te pueda ver. Está también con nosotros por ahí nuestra amiga Esmeralda. ¿Sí? ¿Quién más está por ahí? Déjame saber. Mari, bueno, por ahí también estás. Levanta tu mano, déjanos saber acerca de ti. Ya pasaste al otro lado. ¿Cómo andas en esta mitad de semana? Pues la verdad estamos expectantes, como dijo Mari. Yo estaba recordando que Henrik Andersen estuvo con nosotros el 17 de marzo. ¿Qué tal? El 17 de marzo estuvo con nosotros en el programa que era Gente Bonita. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y el tema fue acerca del significado de los sueños, que realmente atrajo mucho nuestra atención. Un tema muy interesante y para todos realmente fue una respuesta para muchos ese tema con Henrik Andersen, el significado de los sueños. Así que bueno, pues en esta ocasión lo tenemos con otro tema que no deja de ser interesante y son las conversaciones con Dios. ¿Y qué les parece, mis amigos? Tú que ya estás por ahí, vamos pensando, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste una conversación con Dios? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue esa conversación? Déjame saberlo. Mándame un comentario y dime, ¿cómo fue esa conversación con Dios? ¿A causa de qué fue? ¿Por qué razón fue? ¿En qué evento? ¿Recuerdas la edad que tenías cuando fue tu primera conversación con Dios? Esperamos te animes y me mandes ese comentario. Ya está por aquí nuestro amigo Henrik Andersen. Hola, buenas noches. Hola Henry, ¿tú nos escuchas bien? Yo les escucho muy bien, no sé si me escuchan bien, si me ven bien. Sí, muy bien Henry. Okay. Ahí está muy bien tu luz, se bajó un poco. ¿Aquí o más luz?
aquí o aquí. ¿Así? Ahí. Muy Ok, bien. perfecto. Excelente. Muy bien, Henry. Pues ya estamos aquí listos, listos para escucharte y comentaba con los amigos que ya están conectándose, Henry, que estábamos recordando que tú estuviste con nosotros el 17 de marzo, fíjate nada más, el 17 de marzo, cuando el programa se llamaba Mujer Bonita. Y en esta Sí, ocasión tú nos compartiste el tema de el significado de los sueños. así ¿Qué es. tal? ¿Recuerdas, verdad? Muy bien, Que, sí. que fue un tema que atrajo mucho la atención y que realmente la gente quedó pues muy agradecida porque muchos tenían como que muchas dudas y a la vez también tuvieron confirmaciones por parte tuya. Así Qué que, bueno. bueno, estamos a 2 minutos nada más, Henry, de dar comienzo a nuestra entrevista el día de hoy contigo. Y ya te iba a hacer una pregunta y ya vi tu taza. Dime, Henry, ¿cuántos cafés llevas el día de hoy? ¿Cuántos cafés llevo el día de hoy? Mi secreto es que no los cuento. No, creo que son como, si no mal me acuerdo, esa es taza número 3. Nada más que uno de los 3 creo que era un poquito grande, entonces a lo mejor es número 4, no sé. Así. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, pues me ganas por 2. Sí, Sí, bueno. sí. Amigos, bueno, pues este no es el tema, pero Henrik también es un experto en el café. Así que si quieres saber un poquito más de eso, te invito a que conozcas sus redes sociales, porque ahí tiene una muy buena publicación, un video acerca del café. ¿Cierto, Henrik? Sí, aparte de ser pastor, también tenemos una pequeña cafetería y soy tostador de café. Es algo que me gusta mucho. Entonces tostamos café, enviamos café a los que quieren. Ahí les enviamos café a su casa y también tomamos mucho café. Entonces hice un pequeño video acerca de cómo hacer café en cafetera y ya unos 50,000 personas supuestamente lo han visto. Entonces Wow. era algo que no me esperaba, pero ahí está en YouTube si alguien lo quiere ver. Excelente. Bueno, amigos, pues ya saben, yo les dije, tenemos un experto en el tema, pero también es experto en otras cosas. Y bueno, Henry, es tiempo para dar inicio con nuestra entrevista. Permíteme tantito porque quiero hablar un poquito acerca de tu trayectoria y te pido que si omito algo, pues me lo dejes saber, ¿sí? Ujú. Pues Henrik G. Andersen es originario de Dinamarca. Ha sido misionero en México desde el 2001. Radicó en Monterrey, Nuevo León, donde formaba parte del equipo apostólico Cristiana Internacional. A partir de abril del 2013, fue enviado a Boca del Río, Veracruz, México, pastoreando una nueva iglesia. Participa como maestro en el Instituto de Teología, Liderazgo y Vida Cristiana y fue director de Cimientos para Liderazgo. Encabeza eventos dirigidos para jóvenes, además de ministrar en centros de rehabilitación y penales. Es esposo de la bella Lucy Anderson y de los guapos Steven y Jonathan, ¿cierto? Es más o menos correcto. Creo que sí suena como cosas que me ha tocado hacer, ¿sí? Ajá. Sí. Y pues aparte de eso, hace un año comenzamos un colegio ahí, entonces tenemos muchas cosas que hacer, muy bonito trabajar con los niños y ahí. Y tengo 2 perros también ya en el colegio. Ok, entonces te gustan también los perros. Sí, sí, me agradan. Si son obedientes, son muy lindos cuando no andan destruyendo todo. Sí, tenemos 2 pastores australianos como guardianes ahí en el colegio. Ahí están muy simpáticos. Wow, muy bien. Ujú. Excelente, Henry. Pues, Henry, cuando estuvimos platicando acerca del tema
del nombre del tema para este día, llegamos a la conclusión que sería conversaciones con Dios. Sí. Y después, fíjate que me quedé meditando un buen tiempo en este tema, en el nombre de conversaciones con Dios. Y me quedé pensando, ¿cuándo fue mi primer conversación con Dios? ¿Cuándo fue? Yo decía, realmente quiero acordarme, ¿cómo fue que yo empecé a tener mi primer conversación con Dios? Y quiero decirte, Henry, que yo veía a Dios como algo muy, muy lejano, exageradamente muy lejos de mí. Y mi única conversación con Él era, o mi diálogo era con Él a través de algunas oraciones repetitivas. Y es como yo me conectaba con Él. Pero ya después pasó un tiempo y yo empecé a conocerle verdaderamente. Y ahí entonces yo ya le vi como mi papá y empecé realmente a tener, fue mi primera conversación con él como papá. Pero bueno, ya no voy a hablar porque aquí te tenemos a ti para que tú eres el experto en el tema y tú nos digas algo más acerca de las conversaciones con Dios. Y mi primera pregunta, Henry, para ti sería, ¿qué te inspiró para escribir este libro, Henry? Conversaciones con Dios. Muy bien, pues primero un pequeño aclaratoria. El programa se llama Gente que sabe, ¿no? Y como dije Así es. la vez pasada se llamaba Mujer Bonita y dije, yo no soy mujer bonita. Y aquí se llama Gente que sabe. Y a lo mejor sé algunas cosas, pero para mí el conversar con Dios, el hablar con Dios, sigue siendo un misterio. Creo que es algo que nunca podemos como sacar una fórmula y definitivamente es así porque Dios es grande y más allá de nuestro entendimiento. Entonces, aunque a lo mejor sé algunas cosas, para mí sigue siendo un misterio, pero con mucho gusto comparto de las cosas que sí sé. Y ahora llegando a la pregunta, ¿cuándo escribí ese libro? Yo estuve en la iglesia de Monterrey, como mencionabas, y hicimos un programa para ayudar a nuevos creyentes, gente que de alguna manera habían indicado, me gustaría conocer más a Dios, caminar más con Dios. Y había un material de otro lugar y animaba a la gente a hacer ciertas declaraciones. Y yo leía el material y por un lado las declaraciones eran muy ciertas, era cierto las cosas que decía, pero por otro lado de repente me daba el temor de que de repente como que la relación con Dios se iba a reducir a tipo principios, que yo declaro, que yo hablo eso y yo deseaba algo más personal, porque es lo que veo en la Biblia, es realmente las oraciones son cosas muy, muy personales, ¿no? Entonces, escribí ese libro con eso en mente, en ayudar a personas que acaban de decir, ¿sabes qué? Yo quiero más de Dios en mi vida. Y lo escribí pensando, bueno, que sería como una guía para comenzar una conversación con Dios. Y así fue como nació ese pequeño libro, que son como 15, 30 páginas. Es una cosita, pero es una guía de cómo comenzar a orar o conversar con Dios. Así es. Ujú. Así es. Para ser exactos, 37 páginas. Ok, muy Pero muy, cortito. muy excelentes. Así es. Oye, bien, entonces, Henry, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo? Realmente cuesta trabajo comunicarnos con Dios, Henry. Pues yo creo que hay varios factores. Uno, vivimos en un mundo que está cada vez más acelerado y más donde la información se empuja más y más en nuestra cara, ¿no? Tenemos como que el tipo
el teléfono que cada rato envía información, que cada rato hay más cosas que puedes ver, más cosas que puedes hacer. Entonces, por un lado, el desarrollo nos aleja más y más de lo que podríamos llamar el contemplar, el sentarnos y tranquilamente empezar a pensar en las cosas más importantes. Por otro lado, también creo que debemos estar consciente que hay alguien que no quiere que platiquemos con Dios, alguien que quiere alejarnos de Dios, un enemigo, y incluso hay una parte de nosotros que le gustaría nosotros mismos quedarnos a cargo como el jefe de nuestra propia vida, lo que la Biblia llama carne. Entonces, Así es. esas cosas, como podemos decir, son corrientes contrarios. Pero por otro lado, por el lado positivo, una vez Jesús iba orando o platicando con el Padre en el jardín de Getsemaní. Y cuando regresa, sus discípulos, por la gran presión que estaban padeciendo, se habían quedado como dormidos. No creo que fue por flojera, sino que había una presión ahí. Y cuando Jesús regresa, dice, oran para que no caigan en tentación. Y luego dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por un lado, pues menciona eso de que hay una parte de nosotros, la carne, que es débil, pero por otro lado, en cada ser humano, y en especial en los que han invitado al Hijo de Dios, a Jesús en su vida, hay una parte que desea hablar con su Padre. Está el Espíritu en nosotros. Entonces, por un lado, podemos decir que hay un problema. Hay muchos que no quieren que platiquemos con Dios, pero por otro lado, el espíritu que tenemos del Padre Celestial anhela platicar con Dios. En el libro de los Salmos expresa como un abismo que clama a otro abismo, que lo Así es. profundo, tú tienes, cada ser humano tiene un anhelo en su corazón de hablar con Dios, quien realmente es nuestro Padre. Así es. Wow, pues la verdad es que creo que quedó muy claro. Creo que definiste muy bien cuál es una razón y cuál debe ser la otra. Entonces yo creo que podemos diferenciar muy bien, amigos, por qué nos cuesta tanto trabajo a veces. Henry, ¿tú crees, por ejemplo, hace rato yo te decía, ya cuando realmente empecé a conocer más de Dios, pues yo lo empecé a percibir como mi papá. Realmente él es mi papá. Mi pregunta sería, ¿tú crees que la manera en la cual las personas percibimos a Dios, eso nos ayuda a comunicarnos con Él? Nos puede ayudar o nos puede estorbar según la Ajá, imagen que tenemos de Dios. Si tenemos una imagen equivocada de Dios, pues definitivamente nos estorba. Por ejemplo, algo de lo primero que Dios manda a su pueblo es, empieza así, no te hagas ninguna imagen en la tierra y dices, ese es Dios, porque ninguna cosa que podemos hacer aquí en la tierra es suficientemente grande para ser Dios. Y si yo de repente pongo una estatua o algo y digo, ese es Dios, de alguna manera mi atención está dirigida en un lugar equivocado, ¿no? A algo inferior, en lugar de, de buscar al creador del cielo y la tierra, al Dios invisible, busco en algo creado, algo tangible. Entonces, esa es una cosa que puede estorbar. Otra cosa, eh, Dios es el Padre y frecuentemente eh, proyectamos la imagen de nuestro Padre Celestial a Dios. Y eso puede ser bueno o malo según nuestra experiencia, nuestra niñez. Por ejemplo, hay personas que tristemente nunca conocieron a su papá,
¿no? Así es. Y si esa es mi experiencia de un padre, a veces concluimos, pues el padre es alguien quien es ausente, ¿no? O si uno ha tenido un papá duro y injusto, pues podemos como que decir, no, pues si Dios es padre, no quiero platicar con él, ¿no? O que me enseñan cosas acerca de Dios que no son correctas. Entonces, por un lado, una imagen de Dios o una percepción equivocada de Dios puede estorbarme en acercarme a Dios. Pero por otro lado, si tengo una imagen mejor de Dios, correcta de Dios, ese me ayuda a buscarlo. Y yo no creo que hay nadie mejor de darnos esa imagen de quién es Dios que el Hijo de Dios, que Jesús, que la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, vino y nos muestra cómo es Dios. Y algo eh, muy importante es que cada vez que Jesús habla acerca de la oración, que es conversar con Dios, el título que usa acerca de Dios es Padre, ¿no? Dios es el Padre y es algo que nos acerca a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un nombre que es Henrik y tengo varios títulos. Algunos me dicen profesor o maestro porque trabajo como maestro. Otros me dicen pastor porque también para algunos soy pastor. Pero, y algunos me dicen Henrik porque es mi nombre, pero hay dos chamacos que me dicen papá. Así es. Y ellos tienen una cercanía que otros no tienen. Tienen el privilegio de usar ese título que de cercanía. Y es algo que el Hijo de Dios, Jesús, viene y nos enseña. Tú puedes acercarte a Dios y lo puedes llamar papá. ¿Por Así es. qué? Porque a través de lo que hizo el Hijo de Dios, de dar su vida por nosotros, nosotros si lo aceptamos podemos llegar a ser hijos de Dios, podemos llegar a estar cerca de Él. Y para mí, si yo voy a mencionar dos cosas que te puede ayudar a comenzar bien, a tener buenas conversaciones con Dios. Número uno es considera a Dios un buen padre, ¿no? Así es. Y número dos, ten en cuenta que Dios es una persona, ¿ok? Dios es una persona, no es una fuerza, es alguien quien tiene voluntad, quien tiene emociones y quien también habla, ¿no? Y por eso cuando consideramos que Dios es una persona, es más que una persona, es Dios, pero todo lo que tenemos de personalidad lo recibimos de parte de Dios, ¿no? Entonces, ese comienza a abrir a que podemos tener una conversación más auténtica con Dios. Wow, Henry. Fíjate que me queda, no sé cómo explicarlo, pero creo que dijiste algo clave para mí. Quizás como mi padre, como esa imagen paternal que yo no tuve. Sí, Entonces, para mí es papá, pero es sí. ese papá paternal que estaba en ausencia, que estuvo en ausencia por muchos años. Pero ahorita, Henry, realmente lo estoy comprendiendo en una perspectiva mayor. Entonces, sí, por mucho tiempo lo vi de así, esa imagen paternal que me faltó, pero ahorita en este tiempo, de años atrás, mi relación con él es como el Padre que dices, que nos presentó Jesucristo, como ese Padre del que tú estás diciendo. Jesucristo lo presentó como su Padre. ¿Me ven a mí? Y algo interesante es que parece que Jesús mismo lo vivió, porque pues Ah, Jesús en la tierra tenía su padre José, perdón.
Y aunque la Biblia no lo dice directamente, hay ciertas cosas que indican que probablemente José falleció durante la adolescencia de Jesús, porque ya después de su adolescencia ya no escuchamos de él. Y Jesús, cuando muere en la cruz, encarga a María, su madre, lo encarga a Juan, ¿no? Ajá, El discípulo. Entonces, sí, probablemente Jesús en la tierra perdió quien tenía la función de su padre terrenal, José, y él también, pues, debe haber experimentado luto, vacío, etcétera, pero ahí comenzó a conocer a su Padre Celestial, ¿no? ajá, Y empieza a hablar de que yo no estoy solo, el Padre está conmigo. así Y es. es importante que no nos conformamos con la teoría de que Dios es nuestro Padre, ¿no? Si el Ajá, creador de mi Padre es o si el creador del universo es mi Padre, pues lo quiero conocer. Si es posible hablar con el creador del universo, si él dice que es posible platicar con él, que él me escucha y incluso él me habla, pues sería la pérdida de la oportunidad más grande el no buscarlo para conocerlo. así es, así es. Wow, Henry, qué bárbaro. Qué bárbaro. Realmente ahorita me has hecho entenderlo tal y como me pasó. Te cuenta que como que lo vi pasar muy rápido, no sé si me entiendes, yo lo vi pasar muy rápido y lo entendí en mi espíritu, pero ¿Mm? ahorita lo explicaste con bolitas y palitos, así. Bueno. Excelente como eres, un gran maestro. Hay algo, Henry, hay algo que nos inspira, hay algo que nos inspire para comunicarnos con Dios, porque, bueno, no, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo salgo a correr y yo me inspiro con todo, me inspiro con el cielo, me ¿Mm? inspiro si veo un ave, me inspiro si veo una flor. No sé tú qué piensas de eso. ¿Hay algo que nos inspira para comunicarnos con Dios? Sí, definitivamente yo estoy contigo en que la naturaleza a mí me inspira, Ujú, nos habla de Dios, e incluso la misma Biblia habla de que los cielos pues dan testimonio de ajá, Dios. Un científico famoso, John Polkinghorne, que también era pastor, una mezcla medio extraño, pero tenía esas dos funciones. Y él decía lo siguiente: Dios tiene dos libros, uno es la Biblia y el otro es la naturaleza. Y yo wow, creo que ambos libros nos inspiran. También, o sea, estar en una montaña, ver la naturaleza, estar en la playa que yo tengo la bendición de tener cerca, ajá, pues definitivamente inspira. El levantar los ojos, ver las estrellas y decía, wow, o sea, es algo que naturalmente aún gente que no conoce a Dios te llega al pensamiento, tiene que haber algo más, ¿no? Que nada sí, más lo que se puede ver, ¿no? Es algo que inspira pensar en las cosas eternas, ¿no? Entonces, definitivamente la naturaleza inspira. Por otro lado, el otro libro, pues la Biblia también inspira. Y yo creo que ahí lo que inspira es, en la Biblia tenemos varias cosas. Uno, tenemos historias de gente quienes caminaban y conversaban con Dios, ¿no? Tenemos un ujú, tipo como Abraham, Enoch, o sea, Enoch, uno de los primeros personas en la Biblia, dice, Enoch caminaba con Dios. O sea, así qué es, significa esa frase misteriosa? Y luego Dios se sí, lo llevó, ¿no? Abraham, Dios lo llamó a salir de su tierra y habla de hombres y mujeres quienes tuvieron encuentros con Dios. Y hay esa maravillosa frase en la Biblia que dice que Dios no hace acepción de personas o Dios no hace diferencia. Es decir, si ellos podían tener una vida con Dios y experimentar a Dios, es posible que yo lo tenga también. Y aún más directo,
y aún más ayuda está el libro de los Salmos. ¿Okay? Y los Salmos realmente son 150 conversaciones con Dios. Ahí puedo ver cómo David platicaba con Dios. Y puedes ver que a veces David estaba de muy buen humor y adorando a Dios, pero también ves que era muy honesto, ¿no? A veces estaba, Dios, ¿por qué duermes? Sálvame que estoy ahogando. ¿Qué pasa? Aquí estoy, ¿no? Y ves una vida no así maquillada, sino muy auténtico cuando habla con Dios. Y yo creo que también hablando de cosas que ayuda a platicar mejor con Dios es sea auténtico, seas tú, no andas adaptando una manera de orar que no eres tú. A veces yo como pastor escucho a gente orar, ¿no? Y si yo escucho a una persona orar y como que empieza a cambiar la voz y usar palabras que nunca usa normalmente, yo estoy como, oye, ese no está bien, es como, ya es más como actuación, ¿no? Es como, ya no eres tú, y si no eres tú, ¿cómo te puedes encontrar con Dios? ¿No? Entonces, algo que podemos aprender de los salmos es ser auténtico, ¿sí? Cuando sientes gozo en tu corazón, exalta, adora a Dios, pero también a veces podemos derramar nuestro corazón, nuestra desilusión, dolor incluso, y derramarlo delante de Dios y Dios también aguanta eso, ¿no? Hay Claro, espacio para eso también. así es, definitivamente Dios aguanta todo, ya sea el berrinche o ya sea tu mal humor que traes al día, Él lo aguanta todo. Oye, y entonces creo, bueno, a mí me pasó, yo no sé, ahorita vamos a entrar en un rato. Si nuestros amigos quieren hacer comentarios o preguntas, estaremos aquí, ¿verdad? En un momento más se las vamos a pedir. Si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta para Henry, recuerden que todo esto enriquece más la plática. Y bueno, volviendo a lo que te quería decir, Henry, creo que al principio empezamos con hacer muchos monólogos, ¿No te pasó a ti que era solamente un monólogo? Hablar, 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 y Sí, ya se te acababan las palabras, ok, ya se acabó. sí. Sí, definitivamente sí. Es algo que, como dices, mucha gente en lugar de tener conversaciones con Dios, em, tienen monólogos hacia Dios, ¿no? Estoy orando a Dios en lugar de que hay una conversación. Ahora, yo creo que definitivamente siempre uno hablará más que Dios, ¿no? Pero algo que podemos aprender en Eclesiastés capítulo 5 habla que cuando nos acercamos a la casa de Dios o la presencia de Dios, es mejor acercarnos para escuchar que para hablar, ¿no? Wow, muy Incluso bien. dice, Dios está en los cielos y tú en la tierra, frase que se repite en el Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego agrega, por tanto sean pocas tus palabras, ¿no? Entonces, una cosa que debemos hacer es cuando oramos, cuando buscamos a Dios, mi meta más que decirle a Dios todo lo que yo le quiero decir, mi meta debe ser salir habiendo escuchado de Dios, porque yo creo que una palabra de Dios vale más que 1000 palabras mías, ¿no? Claro, O sea, claro. eh, 4 palabras de Dios comenzó la creación del universo, ¿no? Que sea la Ajá, luz, ¿no? Entonces, eh, debemos acercarnos con esa meta. Ahora, yo creo que muchos hacen monólogos primeramente porque es lo que saben o lo que les enseñaban y no ujú, esperan que Dios les quiere hablar. Y porque ujú. no esperan que Dios les quiere hablar, entonces no den
oportunidad a que Dios hable. Están que Dios te pido y luego viene un rollo de las cuales la mayoría son peticiones y Sí, al final un amén, que es como colgar el teléfono, ¿no? sí. Y ya terminé y no damos oportunidad a que Dios realmente nos puede hablar, ¿no? Entonces, Ujú, definitivamente creo que eso nos pasa muchas veces y por eso vuelvo a ujú. eso, considera a Dios una persona, ¿no? Y una persona mucho superior del cual, si estoy con alguien más sabio que yo, lo mejor que puedo hacer es escuchar, ¿no? Escuchar. Entonces, debemos acercarnos con Dios y decir, bueno, por un lado, quiero derramar mi corazón a Dios, quiero presentar mis peticiones delante de Dios, que hay lugar para eso y la Biblia nos anima a hacer eso, pero Ujú. por otro lado, también quiero escucharle a Dios. Y por eso una parte importante de una buena vida de oración es el silencio, ¿sí? Ok. Porque en el silencio yo Ujú. estoy diciendo, Dios, yo, si me quieres decir algo, te estoy escuchando. Y ahí también creo que debemos ajustar nuestras expectativas, porque algunos creen, bueno, si Dios habla, será audible o será una mano que escribe en una pared. Pero si lees la Biblia, eso es algo muy extraordinario. La Sí, mayoría de claro. las veces que Dios habla es con un pequeño susurro en el corazón, ¿sí? Sí, Es con algo mucho más ligero, ¿no? Y por eso creo que muchas veces escuchamos más a Dios de lo que creemos, ¿no? Y porque sí. cuando oramos, nos llega buenos pensamientos y dicen, ay, qué buena idea tuve. Sí, pero quizá Dios te lo dio porque te lo dio justo después que pediste sabiduría, ¿no? Sí, Y llegó ese pensamiento acompañado de paz. Y esa muchas veces es la voz de Dios. es cierto, Henry. Fíjate que son experiencias, sucesos que nos pasan continuamente y que acabas de decir, se me ocurrió. No, es que Dios te está mostrando algo. Sí. Y bueno, cuando tú tienes la inquietud que vas a predicar algo, hay un pensamiento recurrente en ti, y como que ese es el tema, y dices, ok, creo que por aquí va a ir la predicación. Y de repente por algo, vas caminando, vas corriendo y llega otro pensamiento y se va formando aquella predicación. Entonces, para mí esa es una experiencia en donde Dios te está hablando. Y son detalles tan pequeños o son ejemplos muy sencillos que te pasan en tu vida diaria, Henry. En tu vida Mm. cotidiana, Dios nos habla todo el tiempo nos está hablando. Sí, y definitivamente. Pues el ejemplo que diste es de la predicación, porque uno como pastor es lo que en uno se mueve, pero también puede Sí, ser en cosas muy, o sea, no espirituales aparentemente, puede ser una idea de negocio, del trabajo, de algún problema, cosas así. Dios nos puede hablar de todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que una buena cosa para que sucede más, porque creo que todos queremos que Dios nos hable más, es ujú, reconocerlo, ¿no? sí, Es cuando tenemos esa buena idea, en oración decía, Dios, gracias, gracias, porque yo creo que esa idea es sí, tuya. Muchas gracias y muéstrame más. Y yo creo sí, que sí, el reconocer y ser agradecido con Dios nos ayuda a experimentarlo más. Uno, porque nos damos cuenta de todas las veces que era Dios. Y ujú, dos, porque Él da gracias, yo creo que suelta más gracia todavía.
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta otra pregunta, Henry, quizás ya entre toda esta plática tan padre que estamos teniendo, ¿por qué muchas veces es el orar para muchas personas significa solo pedir? Solo pedir. Pues uno, ligado a lo que ya hemos platicado, Ah, sí. es eso de que no espero que Dios me hable, ¿no? Y número dos, a veces eh, estamos un poco mal agradecidos en el sentido, Ujú. solo nos enfocamos en lo que me hace En mí. falta, ¿sí? Sí. Lo que todavía quiero, lo que todavía me hace falta, pero si nos damos cuenta, tenemos muchas cosas. Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Y si vemos, por ejemplo, en el Salmo 100, habla de cómo debemos acercarnos a Dios y usa la metáfora de entrar en el templo, en el tabernáculo, y dice, entra por sus puertas con acción de gracias, ¿no? Entonces, una de las cosas que debe estar en mi vida de oración es darle gracias a Dios. Y algunos dicen, yo no sé eh, de qué darle gracias a Dios. Entonces, si no sabes, por un Sí. momento imagínate que el día de mañana únicamente te quedarás con las cosas por las cuales diste gracias el día de hoy. Wow. Que mañana va a desaparecer todas las cosas por las cuales no Ajá. diste gracias. Y yo creo que si eso nos pasa, muy rápido podemos encontrar muchas cosas por las cuales estar Sí, agradecidos. sí, Dios, sí. gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, aunque a veces me quejo de ello, gracias que tengo un trabajo, gracias Sí, que tengo una cama en donde dormía, sí, gracias por mi casa, gracias por muchas cosas, ¿no? Y luego claro. entrando en las cosas espirituales. Gracias que me has dejado conocerte, que me Sí, salvaste, que me claro. has perdonado mis errores y muchísimas cosas. Entonces, es una parte. La otra parte es el alabar a Dios, que es como hablar de las grandezas de Dios, ¿no? Ajá. Hablar de quién Dios es. Y es importante porque entre más hablamos de quién es Dios, más llegamos a confiar en Él. Alabar a Dios no es porque Dios se siente débil y Dios No. dice, ay, qué bueno que hoy me echaste porras porque me sentía débil. No, Sí, Dios claro. sabe quién es, Sí. pero frecuentemente a nosotros se nos olvida y empezamos a ver nuestros problemas más grandes que Dios, ¿no? Sí. Pero si yo empiezo wow, Dios, tú eres grande, tú creaste, y ahí la naturaleza es un gran, wow, tú creaste el mar, las montañas, las estrellas, y luego, como hablan en el Salmo 8, creo, oye, ¿quién soy yo que tú te acordaste de mí? Así Wow. es. Sí. Entonces empezamos a reflexionar en quién es Dios, en lo grande que es y en su amor hacia mí. Y llena nuestro corazón con gratitud, con alabanza y como respuesta, adoración, que es que nos entregamos a Dios, ¿no? Dios, yo confío en ti, yo entrego mi vida a ti. Y eso son cosas que juntos con las peticiones que definitivamente tienen lugar y Ujú. no debo sentirme culpable por pedir porque Jesús me anima a pedir. ¿Sí? O Así es. sea, el que pide, recibe. Entonces, nos anima a pedir, ¿no? Así es. Entonces, eso es bueno, pero también dale gracias a Dios por lo que ya te ha dado y reconoce a Dios en tus caminos. Alaba, exalta a Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Wow, Henry, qué bárbaro. Y como todas las pláticas, mi amigos, realmente el tiempo se va bien rápido. Así que voy a tomar este tiempo, Henry, para leer unos comentarios.
Tenemos a Enrique Escoto de aquí de la ciudad de Matamoros, nos manda a saludar. Kenia López nos dice, gracias por compartir, excelente tema, Henry. Pita Escoto nos dice, muy buen tema, gracias. Ketita Salazar nos dice, gracias, Henry, por guiarnos para tener una buena comunicación con el Padre. Mari Muñiz, antes de que tú llegaras, nos mandó saludar de la ciudad de Monterrey. Estaba expectante para el tema de hoy. Así que, amigos, pues como siempre, el tiempo nos va alcanzando, pero ahorita, antes de despedirnos, yo te quisiera pedir, Henry, si nos puedes decir cuáles serían los beneficios para nosotros, qué beneficios tenemos al comunicarnos con el Padre, que creo que, Pues hay varios, ¿no? Uno, pues yo creo que entre más empiezas a pedir a Dios, pues en la Biblia dice, no tienes porque no pides, ¿no? Hay problemas que realmente si los entregáramos en las manos de Dios en oración, entre más hablamos con Dios, más vemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Así Número es. dos, nos fortalece y nos sustenta en el sentido de que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Dios te habla, cuando Dios te acuerda de un versículo en la Biblia o pone una frase en tu corazón, te puede cambiar el día, te da fuerza para seguir en la vida que muchas veces es una lucha, muchas veces la vida es difícil, fatiga, etcétera, pero estar con Dios realmente recarga las pilas, ¿no? O sea, la Biblia dice, aún los jóvenes pues corren, se fatigan, pero los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas. Ellos pueden correr y no se van a fatigar, ¿no? Entonces, esos son efectos. Otro efecto creo que nos da la perspectiva correcta en la vida, ¿no? Y Jesús dijo, pues si tu ojo, tu manera de ver las cosas está bien, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y yo creo que platicando con Dios aprendemos a ver las cosas correctamente, a vivir la vida con una perspectiva de eternidad, de que hay cosas más importantes que lo temporal, tangible, hay cosas eternas y eso debe ser lo que debo dar más valor. Entonces, así pensando rápidamente, eso serían tres y seguramente hay muchas más, ¿no? Yo creo que también, eh, pues Jesús dice que cuando tenemos contestado nuestros corazones, pues Él dice, pues yo les hablo esas cosas para que su gozo sea completo. O sea, creo que también nos da gozo estar con Dios cuando Él nos habla, cuando vemos respuestas de oración, etcétera. Wow, Henry. Pues amigos, ya se dieron cuenta, tenemos unos beneficios extraordinarios, la verdad, en estas conversaciones con el Padre. Y realmente, Henry, tú y yo que somos pastores, mi esposo, Lucy y muchos amigos más, nos damos cuenta que a la gente realmente le ha costado trabajo o le cuesta trabajo conversar con Dios, comunicarse con Dios. Yo creo que esta plática, sin duda alguna, te ha dado una perspectiva diferente, amigo. Te ha dejado de ver las cosas desde otro punto de vista y la importancia de comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque le vamos a conocer más acerca de Él. Y algo bien importante es, como decía Henry, guarda silencio. Y creo que esa es la parte que más nos cuesta trabajo, Henry. Guardar silencio y esperar. Creo Si que puedo hacer queremos todo un rápido. comentario ¿Sí? final, porque me gustaría, como, si me permiten, dejar la gente que a lo mejor dice, ok, ¿cómo comienzo? ¿No? Ajá. La Biblia está lleno de oraciones. Yo mencioné los salmos, pero también está la oración
que Jesús dejó, el Padre Nuestro, Ajá. y eso es un excelente punto de partida. Y no es para hacer algo que repito sin pensarlo, sino es algo Así es. que tomo la conversación que alguien tuvo con Dios Ujú. y lo uso para inspirarme. Es decir, sí platicó David con Dios y lo leo como si fuera mi oración, pero no nada más lo leo como una repetición, porque la Biblia habla de vanas repeticiones, ¿no? Lo leo y lo pienso y digo, ok, ¿cómo diría yo esto a Dios? Y combinado con silencio, y etcétera, y así las conversaciones de otros con Dios puede ayudar a uno a comenzar, ¿no? Ujú, ujú. Me parece eso muy buen punto, lo del Padre Nuestro, pero bajo un entendimiento correcto, no Sí, solamente una mera repetición. yo uso mucho el Padre Nuestro y es excelente porque si no sabes cómo comenzar, pues ahí está. Cuando oras di eso, pero yo no lo digo en 10 segundos, o sea, yo lo digo en minutos porque digo Padre Nuestro y luego, wow, ¿qué significa eso? Gracias Dios que tú eres mi Mi papá, Padre. así es. Santificado sea tu nombre. Ayúdame a ver más quién tú eres, lo grande que eres y a lo mejor menciono unos nombres de Dios y luego con silencio, venga tu reino y pues wow, eso me inspira ahora muchas Claro. cosas de la intervención de Dios en nuestras vidas, nuestro Ajá. pan diario, nuestras necesidades y cada una de esas frases tiene una riqueza que ahí puedes acampar mucho tiempo orando. Cierto, Entonces, eh, cierto. es una manera excelente de orar y no es la única manera, pero yo creo que Jesús nos dio eso como una puerta de entrada. Así es, como un pequeño bosquejo, si lo podemos Sí, decir así, como un sí. pequeño bosquejo, amigos. Así que, pues, ¿qué les parece, amigos, si empezamos a practicar este pequeño bosquejo que se llama el Padre Nuestro? Pero como dice Henry, no vayamos a repetirlo como una vana oración, sino meditando en cada frase que vamos diciendo. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos, Henry. Quiero decirte de verdad, yo estoy bien contenta de poder tener esta plática contigo y me siento muy honrada. Quiero que sepas que Ernesto y yo somos tus fans. Somos tus fans, admiramos mucho como que eres un gran maestro y créeme, para mí fue un honor estar aquí en cámara contigo, así que espero después me permitas volver a darte lata para más adelante volver a tener el placer de tenerte con nosotros. Muchas gracias y un placer estar con ustedes y aquí estamos en lo que se les ofrece. Ahí. Y amigos, pues recordarles que tanto Esmeralda como yo siempre estamos pensando a qué invitado vamos a tener en el programa. Siempre estamos pensando qué temas de importancia, temas actuales, temas interesantes podamos traer a esta sala. Así que el día de hoy estuvimos aquí con Henry Anderson, un experto en el tema sobre conversaciones con Dios. Yo sé que ha sido de bendición a tu vida, yo sé que te ha dejado ver desde otra perspectiva esa relación con Dios. Y si tú quieres saber algo más de cómo orar, algo más acerca del Padre Nuestro, te invito a que nos visites en nuestra página en Facebook, es Comunidad Cristiana Internacional CCI Matamoros. Estamos ahí para servirte y será un placer recibirte a ti y a tu familia. Así que amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Gente que Sabe con expertos en el tema. Gracias Henry, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por estar con nosotros. Hasta Muchas luego. gracias, un placer. Gracias.